Nuevo capítulo. Creo que hemos tratado las dimensiones artificiales y hablábamos de que el astral ha sido una dimensión artificial humana y habría que entender por qué, ¿no? Y luego nos metemos en el etérico. Miramos, el astral es una dimensión mental y el ser humano es una mente enjambre. Entonces, de la misma forma que creamos un paradigma de realidad en base a nuestra interpretación, también hemos creado en el subconsciente colectivo todo un paradigma ilusorio donde están nuestros sistemas de creencias. Y aquello que nosotros creemos le damos vida en esa dimensión artificial que estamos toda la humanidad inmersos, ¿no? Porque es el subconsciente propio. De la misma forma que en nuestra mente le damos vida a nuestras creencias, de la misma forma que nuestro subconsciente nos hace vivir temor y amor y alegría ante lo que pensamos, consciente o subconsciente o inconscientemente, porque los tres niveles crean realidad dentro de mi mente, ¿no? Pues de la misma forma colectiva, ¿no? Hay que entenderlo desde esa perspectiva. Entonces, a lo largo de los últimos siglos, el ser humano ha sido agobiado con creencias sobre lo que somos, sobre nuestro origen, sobre nuestra trayectoria como humanidad, y también nos han hecho creer a través de ideologías de muchos tipos que existen entidades como demoníacas, entidades angelicales, deidades, aquellos que vienen a castigarte o aquellos que venían a premiarte, ¿no? Esto de premio y castigo tiene mucho que ver, ¿no? Con todos los sistemas de creencias como la religión y demás. Entonces, en este subconsciente colectivo hemos creado entidades, egregor y el ego propio, ¿no? El ego dentro de lo que es esa matriz personal y entes y egregor lo hemos creado en esa matriz colectiva. Entonces, cuando hemos hablado hasta ahora de qué eran esas dimensiones artificiales, hablábamos de que la dimensión humana, que tiene un subconsciente colectivo, ha creado vida tanto al ego, egregor, entes, seres, deidades, angelicales, las buenas, las malas. Y además, en el último tiempo, también hemos hablado de esas dimensiones de otra forma, también las ideologías como corrientes de pensamiento que se han creado más actuales, como aquellas que son una tendencia de moda, como Starseed y hermandades y demás, todo eso está co-creado por la humanidad. Bien, dicho todo esto, hablábamos de que todas esas dimensionalidades, que al final es una sola, le hemos llamado subconsciente humano, incluyen dos paradigmas, los buenos y los malos. Y a los malos le hemos llamado el astral y a los buenos le hemos llamado etérico. Pero eso es un falso etérico y sería un falso astral si tuviéramos que utilizar la nomenclatura de astral para decir cuarta dimensión y la nomenclatura de etérico cuando nos referimos a quinta dimensión, cuando el ser humano tiene tercera, cuarta y quinta dimensión aquí y ahora. Entendiendo que la tercera dimensión del humano se accede por el consciente, la cuarta dimensión del humano por el subconsciente y la quinta dimensión no se accede por el inconsciente, se accede por el supraconsciente, ¿vale? Lo que se crea inconsciente y subconscientemente son las dimensiones artificiales, que no nos damos cuenta de que las estamos creando nosotros a través de darle nuestra atención y nuestra intención a los sistemas de creencia y a los corrientes de pensamiento. Eh, en lo que tú pudiste observar, ¿qué pasó con estas historias de Lemuria, Atlántida y lo que hablábamos del otro día, Avalon? ¿Cómo ves todo eso? Mira, que yo conozca, ¿vale? Están los Ujú. dos tipos, ¿no? Como hemos hablado, hay dos tipos de cuentos sobre las ciudades etéricas o las ciudades del pasado que supuestamente eran más evolucionadas que nosotros y nosotros hemos caído en la decadencia, pero nosotros hemos caído y luego vamos a ascender y que nos vienen códigos de todo tipo desde esas fuentes y etcétera. Que yo sepa, por lo que yo he podido vivenciar y me he dedicado, como tú sabes, 12 años al astral y al falso etérico, que estamos ahí hermanados, son mano con mano. Ajá. Bien, que sepamos, son cuentos que nos han ido contando para que cada ser humano acabe creando una realidad ilusoria en el astral y en el falso etérico. Entonces, si yo creo en eso, yo acabo creando esa realidad. Entonces, los cuentos de Lemuria, hace escasamente una década que están. ¿Qué estamos haciendo? Yo creo en el cuento de Lemuria, entonces yo canalizo, compro cursos, compro libros, entonces a mí me llega información y son corrientes parasitarias creadas por la mente enjambre que somos. ¿Qué ocurre cuando yo las canalizo? Que le empiezo a dar atención
Y entonces eso existe por mi atención. Pero además tiene la particularidad de que cada uno de nosotros se conecta a un Lemuria diferente. ¿Por qué? Porque depende de cada uno, está en tu ilusionario y en tu matrix personal. Hay una idea en la matrix colectiva y luego tú la desarrollas en tu matrix personal. De la misma forma que hay seres humanos que crean a su soulmate y su alma gemela y el que está ahí, que es perfecto, pero que no es humano casualmente, no está aquí, ¿vale? Y entonces acaban teniendo relaciones por meses y años con una entidad parasitaria que vive a través de esa persona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Nos creamos por idolatría muchísimas entidades artificiales en nuestra psique personal, nuestro subconsciente, como en la psique colectiva. Entonces, si cada uno de nosotros se conecta con una Lemuria, Erx, Chambalá, Telos y un montón más que conozco, yo he ido a visitarlas, igual que cualquiera puede hacerlo. Me conecto, es un campo en la mente colectiva de información que se puede canalizar como información, que te puede llegar una holografía y se puede vivir incluso en volumetría, o sea, puede ser asintomático cuando es holográfico, como una proyección que tu mente crea, o sintomático cuando incluso puedo vivir en mi cuerpo la experiencia sensorial, ¿no? Pero está todo aquí en la mente, ¿no? Lo he podido comprobar incluso en neurociencia, sabiendo ya que todo esto era lo que era después de 12, 13 años de investigación y de experiencias propias continuas, tanto en meditación como en cuántica, con medicinas, lo he ido a explorar todo para descubrir esto, ¿no? Tira del telón, que vaya cantidad de ilusión mental estamos creando y qué potencial desperdiciado, ¿no? Entonces, bien, después de ir a descubrir estas ciudades y encontrarme que todas ellas vienen a darte mensajes parecidos, eres un elegido, tú viviste aquí en otra vida, tú viniste aquí a vivir para no sé qué misión, y entonces tienes un propósito con la humanidad que tal y cual, total, que te hace especial, ¿no? Claro, ¿Qué tenemos aquí? ¿Un dolorcito porque no nos sentimos especiales? Pues vamos a quitarnos ya la herida del niño porque nos están haciendo mucho daño con la herida del niño. Se van a lo más sagrado de ti, a lo más tierno de ti, a lo más puro de ti, que es la infancia. Descubre tu herida y teniendo la herida abierta en carne viva, te dicen, tú no eres de aquí en verdad, tú no eres nativo, tú vienes de otro tal, y entonces los demás no se han dado cuenta, están dormidos, tú eres el único despierto que hay, tienes que hacer algo por la humanidad y de mientras normalmente tu vida se va al carajo, porque has sido parasitado por una corriente de pensamiento, te dedicas a gastar dinero en esa corriente de pensamiento, a canalizar palabras de esa corriente de pensamiento, pero tu vida sigue siendo un asco. Entonces, ¿yo por qué he venido aquí? Espera, que te voy a contar la nueva versión. Es que esto es la Universidad Cósmica Universal y tú vienes aquí a aprender, el karma es obligatorio. ¿Qué cojones va a ser obligatorio el karma? Eso no es cierto. El karma es un legado transgeneracional horrible que nos han inducido a pensar que nos merecemos para que mi vida del presente sea tan mala como la del pasado. Es decir, para que yo siga un servil de estas ideologías religiosas y sociales. Entonces, por favor, es el momento de descubrir. Ve y descúbrelo. ¿Te quieres pegar un Disneyland? Pues ve a Lemuria. Está ahí, es una energía, no es energía siquiera, no deja de ser una corriente de pensamiento. Se puede canalizar, esto es una mente enjambre, se puede canalizar todo. Ahora es una ilusión mental muy grande. Y eso está creando una dimensión artificial humana que nos está haciendo estar en el 5% del letargo evolutivo. Entonces, ¿qué pasaría si en lugar de poner atención a todo eso, lo pongo a conectar con la humanidad en ese campo que ya somos supraconscientes y empezamos a compartir buenas ideas originales, genialidades que me permitan crear una realidad muy diferente? Entonces, de la misma manera que me encontré ciudades como esa, y te contaba que había como dos versiones, está la de, te voy a contar historias del pasado, presente, futuro de la humanidad y la humanidad conecta con esa idea y se monta su escena interna y entonces se venden muchos libros, películas, muchos viajes. Entonces nos metemos en la otra historia. La otra historia es, el humano naturaleza crea cuentos para el despertar de la humanidad. Y esos cuentos hablan de valores y de principios y de humanidades que viven mejor que la nuestra, como una manera de inspirarnos con un cuento a descubrir que podríamos ser una humanidad mucho mejor versión que esta. Sin embargo, nosotros hemos cogido esos cuentos para despertar y lo hemos hecho para que la gente duerma todavía más. Hemos creado películas en torno a ellos, libros, y entonces las personas sueñan que algún día irán a Avalon, ¿no? Cuando Avalon existe.
Avalon es una comunidad que existe, que está viva ahora, de humanos naturaleza natural, que no quieren saber nada del humano social después de todo lo que hemos hecho. Hemos creado una ideología en torno a un cuento y el cuento tenía muy buenas intenciones, darnos a conocer valores que la humanidad podría tener ahora para ser su mejor versión. No, estas son tierras internas que les llaman. Lo mismo pasaría con Sirio, las Pléyades, Claro, Andrómeda, lo mismo. claro. A ver, yo recuerdo el tiempo en el que yo sentí el llamado, ¿qué? Cuando he sido igual que todo el mundo, de Andrómeda, ¿no? Y para mí Andrómeda fue un aspecto, finalmente, un aspecto que la humanidad no estaba explorando. Para mí, todos esos orígenes estelares, me he quedado con la mejor versión de ellos también, guiada por la mente planetaria en las canalizaciones con la mente planetaria, y es, todo eso son arquetipos de futuros posibles de la humanidad, no de orígenes de antaño, sino de futuros posibles de la humanidad. Y de la misma manera que el humano ha creado una ideología de cómo nos afecta psíquicamente los astros y los planetas en torno a la astrología, nosotros hemos creado una cosmología, digámoslo así, creando cómo nos influyen todos esos astros, en base también a cómo hemos interpretado la historia de la humanidad según los monumentos estaban alineados con las constelaciones, etcétera, etcétera. Eso no tiene apenas 100 años que hemos empezado a descubrir las alineaciones planetarias de los monumentos. Y hace 30 años nos inventamos las Starship. 30, 20, unos 30, 40 años hemos empezado a inventarnos las Starship. Y entonces eran mensajes de una humanidad mucho más evolucionada que la nuestra, que nos decía que viviéramos con valores, con principios y fuéramos nuestra mejor versión. Así empezaron las Starship. A día de hoy son comunidades, hermandades, confederaciones, hay gente que tiene un carnet de ese de sirio, ¿vale? Como, entonces, como, hola, o sea, ¿tú tienes un carnet de ser ascendente Virgo? ¿O cómo va? También te hace, es del mismo estilo. Entonces, en aquel momento en el que yo me sentí llamada por ese arquetipo de Andrómeda, a mí solo me trajo bondades, ¿no? Me dijo de ser un conciliador, me dijo de ser neutro, me guió a establecer reuniones entre personas para ponernos de acuerdo para determinados fines aquí y ahora, para esta humanidad, en este tiempo, para nuestro futuro potencial, dándome un arquetipo para explorarme a mí misma en mejores versiones de mí misma, potenciales de mí. Y entonces me di cuenta, Andrómeda no es un lugar del que se proviene. Andrómeda es un aspecto cosmológico que nos influye como humanidad y que nosotros podemos coger lo mejor de ello para crecer y evolucionar. Y es solo un cuento para crecer. Y a mí me gustan los cuentos. Pero yo crezco con ellos, no me ilusiono con ellos, creo que soy un personaje de ese cuento y mañana soy Cleopatra. Es decir, si Cleopatra tiene algo que contarte es que hay potencialidades en la mujer líder, por ejemplo. Pero no que te cuente, ¿y cómo le fue con Marco Antonio? ¿Tú crees que entonces? Pero a ver qué cotilleo es este, por favor, o sea, por favor, que son cuentos para crecer, ¿no? Entonces no dejan de ser, son positivas cuando utilizamos todas estas corrientes de pensamiento para desplegar potencialidades, para despertar que el ser humano es extraordinario y reconocer que las hemos creado nosotros, no vienen de fuera, y si las hemos creado nosotros y si nos gustan, podemos seguir jugando con ellas para crecer y si no nos gustan, cámbialas. Bien, lo que yo me he encontrado de las semillas estelares es lo siguiente. Si sirve, estos viajeros del tiempo, tengo dos maneras de contártelo. Bien, las semillas estelares. Todos somos semillas estelares porque todos provenimos del cosmos, ¿no? En el sentido de que somos polvo estelar, en el sentido de que toda la vida en el universo es el mismo tipo de vida, es naturaleza en expansión continua. Entonces, basándonos en la teoría del Big Bang, todo explosionó y de esa explosión millones y millones y millones innombrables de pedacitos de algo que explotó fue tomando formas no redondeadas y fue pasando el tiempo y se fueron enfriando y girando unas en torno de otras y así, 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 creándose vida en ellas. Vidas de muchas formas. Pero date cuenta que la vida que se ha creado en ella tiene la misma composición que el planeta y que lo que hace que el planeta sea diferente, que la vida de cada planeta sea única, es toda la interacción de asteroides y de todo tipo de influjos que hay en el cosmos, ¿no? El tipo de distancia del Sol, etcétera, 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 determina determinadas formas de vida en todas partes. Ahora bien,
Cada forma de vida es única. ¿Tú entiendes que hay formas de vida en nuestro propio planeta que todavía no somos capaces de ver y de percibir? Que creemos que todo está hecho a la medida del ser humano y que el ser humano lo puede ver todo, y no es cierto. Somos un tipo de biología que tiene una limitación. No vemos todo lo que hay. Hay mucha vida en el propio planeta que todavía ni entendemos ni vemos. Como cada reino animal, vegetal y mineral es mucho más de lo que pensamos. No porque lo hayamos catalogado es la única verdad, son mucho más de lo que creemos. Y los animales tienen formas de ver la realidad a través de sus ojos que son distintos que los míos. Por tanto, ya solo aquí en este planeta hay vida de todo tipo que yo no entiendo. Y que doy por cierto que todo está hecho a la medida del humano y que todo mira como el humano, siente como el humano y piensa como el humano. Y no es cierto. Basándome primero en esta teoría creacionista, que es una evidencia, lo siguiente que ocurre es tenemos que entender que la vida en los planetas se crea a través de los soles. El electromagnetismo es el que permite la vida en los planetas naturaleza y nuestro planeta es exactamente así. Entonces se llama semilla solar a la cantidad de información que nos viene del cosmos, no solamente a través del asteroide que nos trae minerales y químicos nuevos, que nos transforman y nos evolucionan continuamente, sino que el Sol a través del electromagnetismo nos está influyendo continuamente en nuestro desarrollo evolutivo. Entonces, grandes ideas nos vienen de afuera. Grandes ideas porque el Sol, como los astros, las estrellas y los elementales, nos evolucionan como especie natural. Entonces, acontece que se dice que el universo sería como una inteligencia universal, basándonos en este paradigma que es muy bonito. Entonces, la inteligencia universal tiene ideas originales que transmite a través de la red neuronal suya, como si fuera un intelecto igual que tú y yo, a través de la red neuronal de soles que tienen las galaxias. Entonces, las galaxias son grandes redes neuronales que contienen dentro el desarrollo de esas ideas originales que son los planetas naturaleza. Y por tanto, las ideas para seguir evolucionando a esos planetas con naturaleza, que son esas ideas originales en continuo desarrollo, las ideas nos provienen del Sol, se dice. Entonces, de ahí las semillas solares somos todo. Toda la vida en el cosmos requiere del Sol, tal como nosotros la conocemos. Y las ideas provienen de esta mente o de esta inteligencia universal que hace que continuamente todo se desarrolle. Porque si fuera una inteligencia universal, se actualiza y se nutre del desarrollo de esas ideas, ¿no? De las conclusiones que se llegan gracias a esa idea. Y cada idea que se desarrolla, igual que en tu mente y en la mía, cada idea que se desarrolla y llega a una conclusión, pasa de la inmanifestación a la manifestación, al desarrollo de la idea, a la creación. Exactamente igual sería para nosotros. Si el ser humano no sirviera para entender el universo, tiene sentido que sea de esta forma. Entonces, bien, estaba contando esta primera parte de las semillas solares y segundo, muchas veces nos vemos abducidos por ideas muy potenciales. Cuando hablaba al principio de que la cuarta dimensión artificial la hemos creado como mente enjambre, la cuarta dimensión real es el medio ambiente natural donde nos conectaríamos con la mente de la naturaleza, con la matriz natural. Y la quinta dimensión real sería ahí donde las ideas potenciales se están moviendo, donde las ideas potenciales están a la espera de ser canalizadas y de ser desarrolladas. A ese campo, quitaré el sonido, a ese campo que le estamos llamando también la mente propia planetaria, nosotros nos estamos moviendo en tercera D, tercera dimensión, que es la creación, cuarta dimensión, la manifestación, quinta dimensión, la inmanifestación. Entonces nos encontramos que la mente planetaria contiene las tres dimensiones y nosotros como seres humanos vivimos en las tres dimensiones, como biología, como consciente, como subconsciente y como supraconsciente. Entonces, tercera y cuarta dimensión somos nosotros. Pero si entre medias metemos dimensiones artificiales, nos quedamos por debajo de nuestro desarrollo evolutivo. No nos permitimos ser esa multidimensionalidad del ser que seríamos siendo tercera, cuarta y quinta, lo cual nos lleva al éter, ¿no es? La quinta dimensión no es el éter. Pues el éter se llega por real, por la fusión de los cuatro elementos, ¿no? La necesidad de una perspectiva superior al que le llamamos yo superior, que no deja de ser mi mejor versión con la capacidad de guiarme hacia un futuro potencial. Entonces, muchas veces nos vemos abducidos, y todo esto era para contarte, por ese yo superior. Y el yo superior trata de contarle un cuento a este humano para poder entender cómo estamos tan por debajo de donde deberíamos de estar. Entonces nos habla del futuro y te dice, vienes del futuro, porque el yo superior viene del futuro.
El yo superior está en el futuro potencial al que tú vas a ir. Entonces, el futuro te habla y te guía en el presente, que el presente es el pasado de ese futuro potencial. Entonces, muchos viajeros del tiempo son seres humanos que han sido realmente inspirados por su yo superior y que realmente se sienten ya en mente superior, en el futuro potencial, pero aquí a su alrededor condicionado a estar en el pasado no potencial de la humanidad, que no les va a llevar a ese futuro potencial si no despiertan a la hora. Ujú, Es tan exacto. necesario, ¿no? Entonces todos somos semillas estelares y todos somos viajeros del tiempo. Todos podemos ir a mirar el futuro potencial y descubrir qué tengo que hacer hoy para que pase eso mañana.